Bien. Ok, vamos a iniciar con esta presentación, pero antes quiero mencionarles también que esta sesión, ¿verdad?, de asesoría se va a estar grabando. Entonces va a ser muy importante que nos ayuden a compartir la información de que las compañeras y los compañeros que no puedan estar presentes en esta ocasión por motivos de trabajo o por cualquier otra situación, sepan, ¿verdad?, de que se graba esta asesoría y la podrán encontrar en YouTube. Ahí en YouTube buscan Redais Nuevo León, aparecen unos libritos y ahí buscan las asesorías, no nada más la de formación cívica y ética, ahí vamos a encontrar todas las asesorías que se han estado dando. La de formación cívica y ética aparecería hasta el jueves de esta misma semana, ¿verdad? Entonces, ahí mismo les vamos a pedir también que al momento de que miren la asesoría a través de YouTube, todos los compañeros que no pueden conectarse, nos puedan también ayudar a escanear la encuesta. Ahí escanean la encuesta que aparece al finalizar la presentación en YouTube y que nos llenen el formulario. Es súper importante el que nosotros podamos tener los correos electrónicos de ustedes, el que podamos conocer la opinión de ustedes en cuanto a lo que se está trabajando, para que a través de esas encuestas también nos hagan llegar sus necesidades y poderlos atender de la mejor manera en próximas sesiones. Bien. Ya después de dicho esto, vamos a iniciar con esta presentación mencionando que esta es ya la última asesoría que tenemos en el ciclo escolar, es la tercera. Ahora sí estamos iniciando a tiempo con estas asesorías y no estamos desfasados, porque acuérdense que a partir del día de ayer inicia el tercer trimestre, ¿verdad? Aunque los exámenes, según la calendarización estratégica que se manejábamos, los exámenes terminarían el día de hoy de aplicarse, los exámenes trimestrales, y a partir de mañana iniciaría oficialmente el tercer trimestre. Entonces, si fue ayer o si es mañana miércoles, es lo mismo, estamos en la misma semana para iniciar con nuestro trabajo y para atenderlos a través de esta asesoría. El propósito de esta reunión, lo repito nada más, es seguir generando espacios de reflexión y asesoría técnico-pedagógica sobre elementos esenciales del quehacer que nosotros realizamos. Esto, ¿verdad?, referido a planes y programas de estudio, dosificaciones, orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación, metodologías innovadoras. Entonces, el propósito de la reunión es ver de qué manera podemos apoyarlos con los comentarios, ¿verdad?, que vamos a mencionar el día de hoy. Bien, no está por demás recordarles que los programas vigentes son el de aprendizajes clave para la educación integral, que es el programa 2017 para los grados de primero y segundo. Y tenemos el programa 2011 para tercer grado. Cualquier otra situación que se maneje, ¿verdad?, no sería correcto. No podemos manejar el programa 2017 de aprendizajes clave en primero, en segundo y en tercero. La norma menciona aprendizajes clave, programa 2017, solamente para primero y segundo grados.
tercer grado, programa 2011. Por eso siempre, al final de cada asesoría, hacemos nosotros una similitud de contenidos entre el programa 2011 y lo relacionado con el programa 2017, que también en esta ocasión vamos a realizar. Bien, ningún acuerdo de consejo técnico está por encima de las normas establecidas, ¿verdad? O sea, podemos nosotros sesionar, pero dentro de la norma establecida o respetando los acuerdos que se emiten para ello. ¿Continuamos? Bien. Vamos a pasar a la organización de los contenidos de primero, de segundo y de tercer grados del tercer trimestre. Iniciamos. Fíjense bien, tenemos aquí primer grado. En este tercer trimestre, en primer grado, vamos a tener nosotros, bueno, en primero y segundo van a ser los mismos ejes, que sería el primero, sentido de justicia y apego a la legalidad. Y el segundo, democracia y participación ciudadana. Son los dos ejes que vamos a ver tanto en primero como en segundo grados con el programa 2017. Bien, ok. En esta ocasión, en primer grado, tenemos 3 temas y 3 aprendizajes esperados que corresponden al primer eje. Y también, igualmente, 3 temas y 3 aprendizajes esperados que corresponden al segundo eje, que es democracia y participación ciudadana. Bien. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Fíjense bien. Si nos vamos nosotros a el programa 2017, a las páginas, déjenme checar las páginas que tenemos aquí, de la 181 a la página 208, vamos a encontrar nosotros un apartado en donde se habla de las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación para los grados correspondientes. Entonces, aquí yo me permito accesar el programa 2017, irme a esas páginas que les estoy mencionando y ver a estos ejes y a estos aprendizajes esperados y a estos temas qué orientaciones didácticas y qué sugerencias de evaluación nos están haciendo en nuestro programa 2017. Bien, fíjense, lo primero que nos están recomendando es recapitular el sentido de las normas de convivencia y su comprensión crítica para evitar o para disminuir los actos de injusticia. Entonces, esa sería una actividad que tendríamos nosotros que considerar, ¿verdad? El recapitular lo que ya vimos anteriormente que eran las normas de convivencia. Bien. Siguiente, resaltar la importancia de las sanciones o medidas disciplinarias. Es muy importante, ¿verdad? El resaltar lo que se refiere a infracciones, sanciones, medidas disciplinarias que podamos nosotros, ¿verdad? Implementar para la reparación del daño y también para admitir las consecuencias de nuestros actos. Estas sanciones, estas medidas disciplinarias que se impongan, ¿verdad? Cuando se comete un acto de injusticia, no deben de afectar la dignidad de las personas. Siempre con el respeto que toda persona nos merece. Entonces, hay que destacar la importancia de sanciones y medidas disciplinarias. Pasamos a otras actividades, ¿verdad? Que son orientaciones para primer grado y nos manejan que debemos de analizar situaciones problema o casos en el que las sanciones
contribuyeron a la solución, ¿verdad? A la reparación de un daño y otras en las que no. Entonces, ahí vamos a trabajar con los muchachos estas situaciones, problema o casos, ¿verdad? En los que sí se contribuyó a reparar el daño, ¿verdad? Y salió bien, y en donde no funcionó. Aquí también otra recomendación que nos dan es de que debemos de esquematizar las características generales de las normas jurídicas que vienen siendo las leyes. Entonces, hay que hacer un esquema donde manejemos las características de las normas jurídicas o leyes y también hacer su distinción de las normas básicas de convivencia. Debe de quedar muy claro lo que es una norma jurídica, lo que es una ley y lo que son, ¿verdad?, las normas básicas de convivencia. Bien, aquí también recomendarles que hagamos la actividad de que los alumnos, ¿verdad?, consulten el término principio de legalidad y redacten un pequeño ensayo o media cuartilla de su libreta, ¿verdad? Aquí quiero aprovechar para mencionarles lo siguiente. Cuando hemos pasado a revisar grupos, solicitamos libretas para revisar y una recomendación, la libreta, ¿verdad? Debe de significar el trabajo que está realizando tanto el maestro en su grupo como los mismos alumnos. Entonces, en las libretas se refleja el trabajo de los docentes o debe de reflejarse. Entonces, vamos a cuidar ese aspecto. Bien, continuamos. Dice, otra de las actividades, favorecer que los estudiantes comprendan y utilicen términos o conceptos claves. ¿Cuáles serían algunos conceptos claves? Bueno, lo que es una ley o norma jurídica, que los muchachos sepan diferenciar este tipo de situación. Otro concepto clave, la justicia conmutativa y la importancia que tiene. Otra, casos en los que se violenten los derechos humanos. Y también habría que checar muy bien, enlistar las instituciones promotoras y defensoras de los derechos humanos. Que los muchachos investiguen cuáles son y de qué se encarga cada una de ellas. Aquí debemos también de citar ejemplos en donde se contrasten lo que dicen las leyes y lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Y ya para finalizar las orientaciones didácticas, tendríamos una preguntita que hacerle a los alumnos, cuestionar qué hacer frente a una norma o ley injusta. Sería una pregunta interesante, a ver qué contestan los alumnos. De ella obtendríamos conclusiones. Bien, evaluación. Fíjense bien, no voy a repetir en cada orientaciones las sugerencias de evaluación, pero vamos a resaltar algunas que son muy importantes. Por ejemplo, fíjense, si ponemos, hablamos de evaluación formativa. Entonces, si vamos a manejar un examen, ¿verdad? Con preguntas de opción múltiple, bueno, vamos a buscar que no sean muchas, ¿verdad? Y que los alumnos argumenten las razones de sus respuestas, el por qué está considerando X respuesta a determinada pregunta. También sabemos bien que todo lo elaborado por los muchachos, ¿verdad? Deben de ser productos que deben de revisarse. En este caso, los esquemas o mapas conceptuales. Aquí también nos manejan el ejercicio o los ejercicios con frases incompletas. Y también los dilemas o estudio de casos. Todo esto, las evidencias que tengan los muchachos, debemos de evaluarlas. Seguimos en primer año, pero ahora con el segundo eje. El anterior, fíjense, el primer eje en primer grado era sentido de justicia y apego a la legalidad, con orientaciones y sugerencias de evaluación,
que a ustedes les van a servir para elaborar sus planeaciones. Continuamos ahora con el segundo eje, que viene siendo democracia y participación ciudadana. Y algunas recomendaciones así rapidito. Fíjense, aquí tendríamos que retomar conceptos que den sustento a la democracia y a la participación ciudadana. También identificar las instancias públicas a las que les corresponde solucionar las problemáticas que se detecten. ¿Sí? Bueno, aquí nos manejan que debemos de promover la participación de los estudiantes en acciones colectivas. ¿Sí? Entonces, aquí viene siendo algo relacionado con la elaboración de proyectos en nuestro trabajo. Y fíjense qué es lo que debemos de hacer en este caso. La participación de los estudiantes en acciones colectivas para el desarrollo de algún proyecto que podamos nosotros implementar. Primero, detectar necesidades y problemas de su comunidad a través de entrevistas y algunas otras formas de investigación que ya ustedes consideren adecuadas. Priorizar las necesidades detectadas. Tomar decisiones mediante consenso. Luego, planear y organizar tareas. Y la última indicación es llegar a acuerdos y ponerlos en marcha. Después de que manejemos este tipo de acciones, ¿verdad? Que debemos de implementar, podemos nosotros realizar una puesta en común para deliberar sobre las conclusiones que se obtuvieron, ¿verdad? Al finalizar esos pequeños o esos proyectos que se realizaron. También podemos debatir las propuestas de solución para encontrar las mejores opciones que se eligieron. Bien, aquí nos maneja, fíjense, esto, repito, nos va a servir también para lo que viene siendo la elaboración de nuestra planeación, elaborar un esquema en donde se plasmen las características de la democracia como forma de gobierno, pero también las características de la democracia como forma de vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante el manejar esta situación. Aquí nos maneja, bueno, vamos a identificar las instancias, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Pasamos a investigar. Aquí es muy importante que a través de organizadores gráficos podamos nosotros, primeramente, investigar principios, mecanismos y procedimientos de la democracia, y con esa información que recabemos, ¿verdad? Plasmarlo en algún organizador gráfico o en algunos organizadores gráficos, porque hablamos de principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. Bien, pasamos a la evaluación de este eje. Nos manejan, fíjense, autoevaluación y coevaluación. Súper importante, ¿verdad? Que los alumnos se den cuenta por ellos mismos de sus propios errores y a partir de esos errores buscar crecer, ¿verdad? Bien, aquí también nos manejan, podemos contar con una bitácora para llevar el control de los portafolios de los estudiantes. También podemos calificar lo que es la participación, el involucramiento y el cumplimiento, así como los exámenes escritos, pero ya dijimos que argumentados, ¿verdad? En sus respuestas. Bien, pasamos ahora a lo que viene siendo la dosificación de segundo grado. Ya les había dicho, son los mismos ejes. Aquí, en el primer eje, tenemos dos temas y tenemos tenemos tres aprendizajes esperados. Dos temas con tres aprendizajes esperados. Y en el segundo eje tenemos tres temas y tres aprendizajes esperados. Quiero recordarles que en el programa 2017 los ejes, ¿verdad? Se desglosan en temas y después en aprendizajes esperados. Ya lo habíamos visto esto en el primer trimestre. Bien, pasamos ahora
a las orientaciones didácticas de segundo grado. Voy a buscar la manera de hacerlo así, no tan tardado, ¿eh? Bien, empezamos con sentido de justicia y apego a la legalidad. Segundo grado, recomendaciones didácticas. Centrar la atención en la igualdad ante la ley. Aquí es sumamente importante que en lo que viene siendo sentido de justicia y apego a la legalidad, hablemos de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, de todos. Bien, investigar lo que dicen algunas leyes y principios en relación a la igualdad ante la ley. O sea, no vamos a manejar otro tipo de situaciones. Vamos a investigar qué nos dicen, ¿verdad? Algunas leyes y principios sobre la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Bien, debemos de analizar situaciones en las que las leyes se aplican de manera imparcial frente a situaciones en las que no se cumple con este criterio. Aquí debemos incluir la búsqueda de notas periodísticas, de revistas, sobre casos populares, de preferencia locales o de nuestro estado, ¿sí? También debemos de promover la discusión acerca de las atribuciones, el desempeño y las responsabilidades de los representantes y servidores públicos, ¿verdad? Y valorar si nuestros representantes y los servidores públicos en su actuar se apegan a los principios establecidos en las leyes. Podemos organizar un debate grupal, ¿verdad? Para someter a discusión algunas situaciones relacionadas con los servicios que prestan los representantes y servidores públicos. Podemos también dirigir una carta a alguno de ellos, ¿verdad? Y debemos hacer reflexionar a los alumnos para crearles conciencia de la importancia de participar junto con las autoridades en asuntos que fortalecen el Estado de Derecho y la convivencia democrática. Bien, pasamos ahora a evaluación de este primer eje de segundo grado. Aquí nos recomiendan la escala de actitudes, que se califique la carta dirigida al servidor público o al representante, ¿sí? Solicitar que también que en equipos o individualmente trabajen la pregunta, ¿qué harían ustedes si fueran servidores públicos? ¿O qué harían ustedes si fueran representantes, ¿verdad? De algún partido político, etcétera? Y elaborar un escrito, un collage, un dibujo, en el que expresen sus puntos de vista. Bien, pasamos ahora a las orientaciones didácticas del segundo eje de segundo grado, que es democracia y principio y participación ciudadana. Bien, fíjense bien con lo que iniciamos en orientaciones didácticas. Analizar el funcionamiento del Estado mexicano para saber cuál es su estructura, cómo es, por qué es así y por qué opera de esa manera. Participar de manera organizada en la solución de problemas comunes. Algo parecido a lo que vimos anteriormente, en donde podemos elaborar, ¿verdad? Pequeños proyectos con nuestros alumnos. Bien, también se nos recomienda realizar entrevistas o visitas a instituciones públicas, ¿verdad? Para conocer de cerca las funciones y el desempeño tanto de representantes como de funcionarios municipales, estatales y federales. Esto dentro de lo posible. También participar como observadores en sesiones del Cabildo, del Congreso local o federal, a partir de cuestionarios y guías de observación. Esto también dentro de lo posible. Sabemos bien que las condiciones actuales han mejorado, pero todavía no completamente. Entonces, ya queda a consideración de los docentes el tomar de aquí lo que consideren que es viable y descartar lo que consideren que de acuerdo a su contexto no es favorable. Bien,
La última orientación didáctica es construir una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación ciudadana. Y en evaluación es recomendar autoevaluación y coevaluación, portafolio de evidencias, participación, trabajos, etcétera. Los exámenes siempre con opciones y que se argumenten sus respuestas. Continuamos. Tercer año. En tercer año, fíjense bien, voy a ir un poquito más a prisa. Del bloque 4 tenemos los primeros 3 aprendizajes esperados. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos el tercero. ¿Qué agregamos ahora en la dosificación del tercer trimestre para tercer año? Bueno, lo que dice aquí abajo. Para complementar los aprendizajes esperados de tercer grado, ¿verdad? Nos vamos al bloque 5, que se denomina hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa. Tenemos 3 proyectos. Nosotros vamos a escoger un proyecto. Tenemos del bloque 4 los primeros 3 aprendizajes esperados y queda a consideración de los docentes y de sus alumnos qué proyecto van a escoger para realizar. El proyecto 1, los medios de comunicación, recursos de los adolescentes para aprender, informarse y relacionarse con los demás. Proyecto 2, los adolescentes y su bienestar socioafectivo. Proyecto 3, los adolescentes, sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y el mundo. Entonces, aquí se trata de que miremos los primeros 3 aprendizajes esperados del bloque 4 y seleccionemos un proyecto del bloque 5. Entonces, y aquí queda a consideración de la o del docente, ¿verdad? El elegir el momento en el trimestre en que deben de ver el proyecto y también el tiempo que deben de dedicarle a la elaboración, ¿verdad? Que eligieron. Entonces es muy importante eso. Bien, aquí, miren, el trabajo en equipo es importantísimo, les va a ayudar muchísimo. Entonces, el trabajo en equipo favorecerá muchas situaciones en el trabajo diario que realizan ustedes. Aquí debemos de contribuir al desarrollo de favorecer aprendizajes, expresión de opiniones, de ideas, analizar datos, problemas planteados, identificar diferentes puntos de vista, etcétera. En la evaluación, bueno, aquí se los dejo y ya ustedes lo leen. Lo que me interesa es sobre lo que debemos de considerar en el proyecto. Me voy al bloque 5 y dice aquí, el trabajo por proyecto implica la organización y articulación de aprendizajes y actividades en torno a una tarea o a un producto. En el caso de la formación cívica y ética, los proyectos requieren vincularse estrechamente con problemas y necesidades que los estudiantes consideren especialmente relevantes. Y también con el principio de transformación de la realidad, es decir, constituirse en motores de cambio de las condiciones que imperan en un lugar. Entonces, son los 2 aspectos que debemos de tomar en cuenta al poner en práctica proyectos. Bien. Aquí nos recomiendan también análisis de situaciones o dilemas, ¿verdad? Como detonantes para tomar postura y colocarnos en posiciones de actuar para enfrentar y aportar soluciones a problemas. Bien, aquí nada más miren ustedes, dialogar, reflexionar, participar. ¿Sí? Más los otros procedimientos formativos de la formación cívica y ética. Aquí es donde viene el enfoque de nuestra asignatura. Pasamos a lo siguiente. Bueno, ya la similitud que tenemos del programa 2011, donde está subrayada características básicas del Estado de Derecho.
Acá tenemos el funcionamiento del Estado y la autoridad con base en los principios que caracterizan a los gobiernos democráticos. Tenemos la similitud del primer contenido del programa 2011. Todos son, acuérdense, del bloque 4. Los 3 que estamos poniendo son del bloque 4, porque en el bloque 5 es el proyecto que debemos de manejar. Aquí está el segundo, ¿verdad? Que viene en la dosificación, donde habla de la participación ciudadana, y lo estamos manejando con un aprendizaje del 2017, que es el 18. Participa en proyectos en los que se desarrollan acciones y comparte decisiones con adultos. Y el último que les voy a manejar es que habla de mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad. Y lo estamos, vamos a decir, empatando con analiza el uso de mecanismos y procedimientos. Bien. A continuación, les manejo un ejemplo que ya no voy a alcanzar a exponer. Sigue uno de mis compañeros, ¿verdad? Entonces, pero aquí les dejo la dosificación de primer grado del tercer trimestre, en donde estamos manejando la distribución, ¿verdad? Durante el trimestre en cuanto a las semanas que debemos de manejar. Hablamos de 10, 11 semanas de trabajo. Hay varios días en donde no se va a laborar. Hay varias sesiones de consejo técnico escolar, etcétera. Esto lo dejo para su análisis. Bien, vamos a aprovechar ahorita para cortar. Yo agradezco el que me hayan estado escuchando. Va a continuar el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal, pero vamos a hacer un corte para que con los mismos datos, insisto, que ya se les dieron, bueno, volvemos a ingresar a la reunión y los estará atendiendo el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal. Gracias y continuamos con esta asesoría. Buenos días, maestras y maestros de formación cívica y ética. Antes de iniciar, yo quisiera agradecer a la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria, Ustedes lo mandan de secretaría, yo creo. la facilidad de darnos este espacio de comunicación con todos ustedes, con el trabajo que realmente desempeñan en sus centros de trabajo, en sus grupos, en sus aulas. Asimismo, también agradecer y felicitar también a la maestra Yuria Leida Rodríguez García, que es nuestra coordinadora académica aquí de este departamento técnico. Bueno, ahora coordinación técnica, por darnos todas las facilidades para estar en comunicación con ustedes en estos acercamientos de carácter académico, y sobre todo que toda esta cuestión teórica, académica, se pueda llevar a la práctica en las aulas, en sus grupos, en sus escuelas. También quiero mencionar y agradecer a los compañeros que forman parte de esta excelente Academia de Formación Cívica y Ética, al maestro Juan Pedro Garza Garza, por todo su trabajo. Ya lo vieron ahorita con los detalles que expone cada uno de los aspectos y los puntos que se manejan en la cuestión de los contenidos que se tienen que llevar en este tercer trimestre. Y obviamente también un agradecimiento cordial para el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno. O sea, mis respetos también por los temas que ha venido manejando en cuanto a la planeación, y ahora seguramente nos va a hablar aspectos muy interesantes sobre evaluación formativa, que son bien importantes considerarlos en nuestro trabajo diario. Me voy a permitir compartirles pantalla.
Sí, aquí vamos a ver algunos aspectos en cuanto a cuestiones metodológicas. Metodología didáctica como un elemento esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esperemos que nos alcance el tiempo también para profundizar un poco sobre aprendizaje basado en problemas y sobre todo configurar lo que es aprendizaje basado en proyectos con respecto al aprendizaje basado en problemas, qué es y las fases que se manejan. De entrada, yo quisiera que realmente este espacio fuera un punto de reflexión, de asesoría técnica pedagógica, que obviamente son los aspectos esenciales del quehacer del docente, la dosificación de contenidos, la planeación, las orientaciones didácticas y las metodologías, sobre todo las metodologías innovadoras, que son las que nosotros tendríamos que estar atendiendo para sacar adelante nuestro trabajo, y también obviamente la evaluación formativa. Y ahorita es necesario que nosotros estemos muy compenetrados con lo que se refiere a la nueva escuela mexicana, no solamente los que van a tener el próximo año, primer grado, sino en general todos, segundo, tercero, o sea, toda la escuela prácticamente tiene que estar inmersa en los contenidos de esta escuela mexicana, que nos habla de una educación humanista, bien interesante, porque no solamente en el aspecto científico, sino también dentro del aspecto humano, lo que se refiere a la cuestión intercultural y una educación de carácter inclusivo, donde se tome en cuenta la diversidad, los derechos humanos y el ejercicio de la autonomía. Estos contenidos de la nueva escuela mexicana son muy interesantes y nosotros los debemos de conocer, los debemos de manejar, sobre todo porque hay aspectos que nos podemos topar en nuestro trabajo diario, en la práctica, sobre todo en lo que se refiere a la inclusión y a la diversidad. Ahorita los vamos a tocar con un poquito más de detalle, y obviamente los derechos humanos. A esta nueva escuela mexicana, obviamente, a mí me parece una excelente reforma en cuanto a los conceptos que manejan. Sin embargo, ha tenido algunas críticas. Se critica mucho la cuestión ideológica, se le critican precisamente los aspectos de la diversidad y la inclusión, sobre todo en estados tan conservadores como lo es en Nuevo León. Entonces hay que tener mucho cuidado en el deslinde de estos conceptos y en el manejo que tenemos sobre ellos, y sobre todo cuando nosotros nos topemos con una situación de inclusión o diversidad en nuestro grupo. Entonces tenemos que estar bien leídos, bien asesorados sobre estos conceptos para poder tomar las decisiones adecuadas. En la cuestión ideológica, que se cuestiona mucho a López Obrador, y nos ha tocado que hemos visitado algunas de las escuelas, y algunos maestros nos cuestionan y nos dicen, es que está llena de cuestiones ideológicas, y que López Obrador y que sus fichas, sus corcholatas, y empiezan a manejarnos cuestiones muy genéricas sobre la reforma y las cuestiones de la nueva escuela mexicana, y nosotros no está en nuestras manos el establecer estas cuestiones a nivel general y en la cuestión ideológica. Nosotros, y como maestros de formación cívica y ética, tenemos que concentrarnos en lo que hacemos en nuestro grupo, en nuestra trinchera, para sacar adelante lo que nos interesa, que es el alumno y nuestra comunidad, el alumno al centro. Entonces, está de más, yo sé que tenemos que conocer y cuestionar algunos aspectos de la nueva escuela mexicana. De hecho, para eso se están dando estos conceptos, y se están manejando a toda la escuela, y en los consejos técnicos se está leyendo sobre la nueva escuela mexicana. Es importante conocer, pero finalmente nosotros en nuestro trabajo diario lo que nos debe de importar
definitivamente es el alumno, por eso está el alumno al centro y ahora derivarlo todas nuestras acciones hacia la comunidad. Yo creo que son aspectos bien interesantes de esta nueva escuela mexicana, que aparte también nos da ese ejercicio sobre la cuestión de la autonomía. Hay momentos en que nosotros vamos a decidir algunos contenidos y algunos conceptos, sobre todo al llegar a la cuestión de los proyectos, donde vamos a regionalizar algunos contenidos y algunos aspectos y los vamos a extender en nuestra escuela, en nuestra aula y pasarlos sobre todo a la comunidad. La idea, maestros de formación cívica y ética, es formar alumnos con un cierto perfil de egreso, y esto es bien interesante, que tampoco es nuevo, no nos están descubriendo el hilo negro. O sea, estamos buscando que nuestros alumnos tengan un perfil de egreso, que sean alumnos críticos, que tengan cierta autonomía, que sean incluyentes, o sea, que conozcan la cuestión de la diversidad y la inclusión, que sean empáticos, que sean solidarios. Entonces, este perfil de egreso no es sencillo de formar en una escuela de carácter tradicional. Nosotros, ahora que estamos yendo o hemos venido pasando a las escuelas a través de visitas áulicas, nos damos cuenta de las formas y los trabajos que realizan los maestros en el aula. Es importante empezar a dejar de lado ciertas formas de una educación tradicional y a tratar de manejarnos a través de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, donde no estemos nosotros diariamente hablando todo el día y nuestros alumnos como militares solamente con mucha disciplina, pero muy calladitos. O sea, la idea es todo lo contrario, buscar que nuestros alumnos sean los que busquen y que generen ese conocimiento a través de sus propias experiencias en un trabajo de carácter colaborativo. Yo insisto mucho cuando he estado en las visitas áulicas no porque el maestro haga una mala práctica educativa, pero no es el caso que el maestro esté dándoles toda la información, y yo he visto maestros que tienen un manejo de conceptos excelente, muy interesante, pero que sin embargo no es el espíritu de la nueva escuela mexicana, no es el espíritu de una educación significativa, donde el conocimiento realmente le signifique algo al alumno y que el propio alumno construya ese conocimiento. Y eso solo lo pueden lograr a través de ese trabajo colaborativo. Yo les pido, maestros, tratar de acercarnos a esas prácticas innovadoras donde el alumno sea el que descubra, que genere su propio conocimiento. Nuestro trabajo es encauzarlo, ayudarlo, no darles todo hecho y todos los contenidos, porque estamos incurriendo a prácticas tradicionales de la enseñanza. Yo le comentaba a un maestro eminente abogado, le decía, no, me pareció excelente tu cátedra que desarrollas en el grupo, sin embargo, yo necesito que el alumno sea el que genere y que ese conocimiento a través de un trabajo colaborativo, a través de un trabajo por equipo. No importa que se desordene un poquito el grupo, yo no quiero no queremos una disciplina militarizada, queremos una organización de trabajo donde el alumno encuentre, conozca, genere ese conocimiento. Y uno de los aspectos claves para ello es definitivamente la investigación. Y el alumno lo tenemos que enseñar ahora a investigar desde preescolar, no se diga en primaria y no se diga en secundaria. Nosotros nos tocó la investigación hasta la facultad, hasta la normal básica o hasta la normal superior. Empezamos a acercarnos con algunos conceptos sobre investigación educativa, sobre investigación del conocimiento. Y entonces, definitivamente, traemos un atraso muy importante en el concepto de la indagación, de la investigación. Qué bueno que ahora el alumno, en su perfil de egreso,
se incluya el concepto de investigación desde preescolar, primaria y secundaria para que cuando lleguen a una facultad ya hagan verdaderos trabajos de aporte en el ámbito del conocimiento. También la nueva escuela mexicana nos maneja los campos formativos. Tenemos el de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. A nosotros, pues ya lo saben ustedes, nos toca el ética, naturaleza y sociedades. En el caso de formación cívica y ética, nos tenemos que hermanar, nos tenemos que integrar con las academias de historia, con las academias de geografía. Ustedes tendrán que ver a través de sus consejos técnicos en qué momentos logran proyectar esa interacción, sobre todo cuando se decidan por alguno de los también es importante que yo les comente lo que se relaciona a los ejes articuladores. Y son los que ya un poco mencionamos ahorita en la definición y el deslinde que se dio sobre la nueva escuela mexicana. Es la inclusión, es uno de los ejes articuladores claves, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y las artes y experiencias estéticas. Todo nuestro trabajo, maestros de formación cívica y ética, debe girar en torno a estos 7 ejes articuladores. Y obviamente yo resalto la igualdad de género, resalto la inclusión, vida saludable. Entonces son aspectos muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta. Igualmente, sobre todo ahora que están haciendo algunas prácticas del programa sintético y programa analítico, van a ocupar conocer las estrategias, la estrategia nacional del conocimiento, la estrategia de la nueva escuela mexicana, la estrategia nacional, y ahí tenemos como una de las primeras estrategias la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas. Posteriormente, se insiste en la educación inclusiva. Posteriormente, lo que concierne a educación multigrado, que eso va más a otros niveles. La atención de niños y adolescentes en situación de migración interna y externa. La cuestión de los migrantes está dentro de nuestra estrategia nacional. Fortalecer la escuela como parte del tejido comunitario en contextos urbanos, o sea, los cinturones de miseria, también tener conocimiento de estos aspectos. La estrategia nacional como perspectiva de género y los espacios libres de violencia y acoso. Hemos tenido muchos problemas con esta cuestión de la violencia y el acoso escolar. Y otra de las estrategias es, obviamente, la lectura y la escritura. Entonces, todo nuestro trabajo gira en torno a estos ejes articuladores, en torno a esta estrategia nacional, y debemos de tomarla en cuenta. Entonces, la nueva escuela mexicana, nosotros vamos a tratar de empaparnos de todos estos conceptos. Tenemos todo este periodo para estar conociendo y empapándonos de estos conceptos. Esperemos que esta nueva escuela mexicana se llegue a aplicar. Sabemos que cuando una reforma se aplica al finalizar un sexenio siempre tiene algunos problemas, pero yo los invito a leerla, los invito a conocerla. Se van a dar cuenta que hay aspectos bien interesantes que llegaron para quedarse, independientemente si las corcholatas o no corcholatas ganan las elecciones con López Obrador o con su gente, pero hay unos conceptos muy interesantes que deben de permanecer en nuestra enseñanza, y entre ellos es ese trabajo colaborativo, el trabajo por equipos, la inclusión y la diversidad. Como les digo, estamos en un estado muy conservador, pero a nivel nacional se han presentado casos en cuanto a la diversidad que tenemos que tener nosotros mucho cuidado, y tenemos que leer sobre inclusión y leer sobre diversidad para estar en el mismo canal. Si no tenemos la lectura, si no tenemos el conocimiento,
si tenemos algún caso particular en el aula de cuestión de inclusión y de diversidad, y si no sabemos cómo manejarlo, hay que comentarle a nuestro superior, a nuestro director, a nuestro inspector, para que tomen las medidas necesarias para no cometer errores en ese sentido. Aquí en la dirección de secundaria se han dado casos extremos y que no queremos llegar a esas situaciones de un maltrato por no tener un conocimiento sobre los conceptos de diversidad, sobre los conceptos de inclusión. Entonces yo los invito un poco a abrir nuestra mente y también hacer lecturas en cuanto a los conceptos de ideología, la cuestión de diversidad, educación sexual, y otro aspecto muy interesante también que los invito a seguir trabajando es la educación socioemocional, que junto con la diversidad, junto con la inclusión, el trabajo socioemocional en nuestros alumnos es muy importante. El lograr la autorregulación de las emociones es un aspecto muy importante que debemos nosotros de tomar en cuenta. Yo insisto que el maestro de formación cívica y ética tiene que convertirse de una u otra manera en un canal de comunicación con nuestros alumnos. Si no lo hacen ustedes, si no lo hace el maestro de tutoría, yo no sé quién lo va a hacer en la escuela. Ser ese canal de comunicación con nuestros alumnos, ser empáticos. Yo cuando he ido a alguna visita áulica me encuentro en algunos una exagerada disciplina en las aulas, en las clases de formación cívica y ética, donde el maestro no permite el acercamiento con el alumno. Qué bueno que tengan una excelente disciplina, pero a mí nos interesa que el maestro se comunique, que dialogue con el alumno, que conozca sus situaciones y sus problemas. Entonces, en la cuestión ideológica, insisto, hay cuestionamientos a este nuevo modelo, pero nosotros nos debemos de centrar a nuestro trabajo en el aula, en nuestra trinchera, hacerlo pertinente independientemente de lo que ocurra con esta reforma a nivel nacional. Ya mencionaba el maestro Juan Pedro hace un momento los procedimientos formativos de la formación cívica y ética, que son clave para todos estos trabajos, que son el dialogar con nuestros alumnos, el reflexionar, hacerlos reflexionar, hacerlos participar, provocar situaciones para que tomen decisiones. Obvio, con esto se va a desarrollar su pensamiento crítico, no olvidar la empatía, que es bien importante. O sea, vamos a tratar de lograr estos rasgos, pero siempre y cuando de una manera empática y buscando desarrollar el juicio ético. Y esto también se logra a través de los proyectos de trabajo que ustedes puedan plantear en su clase. Traten de tomar algunas estrategias innovadoras en ese sentido. Yo les invito a revisar las orientaciones didácticas, los cuadernillos que ya me imagino algunos de ustedes ya conocen, los pueden bajar en línea. Están esas orientaciones didácticas, también los reactivos y los trabajos de Mejoredu nos van a ayudar mucho, donde en estas orientaciones didácticas nos hablan del aprendizaje dialógico, donde se cultivan los valores, las actitudes de nuestros alumnos, el respeto, la tolerancia, la inclusión, la empatía, la responsabilidad, la apertura de puntos de vista. Esto se logra a través de ese aprendizaje dialógico, que es una de las propuestas y que están aprobadas en estas orientaciones didácticas que están en estos cuadernillos. Hay uno para primero, para segundo y para tercero. Y dentro del esquema general vienen estos procedimientos formativos que nos ayudan a un acercamiento mejor con nuestros alumnos. Y una de las técnicas empleadas para el desarrollo de este aprendizaje ideológico, obviamente, son los diarios de aprendizaje. Son los diarios de aprendizaje.
los círculos de estudio o diálogo, el trabajo colaborativo, las comunidades de aprendizaje y las microconferencias. Otro punto que también lo podemos encontrar en estas orientaciones didácticas es la comprensión crítica, donde buscamos los rasgos principales de un problema o de un hecho natural o social, las condiciones históricas, los factores causales, el sentido y el significado, y eso nos va a permitir, al analizar problemas reales, emitir juicios, tomar posturas, argumentar, y obviamente con esas características ya estamos en la capacidad de generar proyectos de trabajo y de investigación. Todo esto buscando el cuidado y la protección del entorno. Otro de las orientaciones didácticas muy interesantes es el desarrollo del juicio moral y la acción ética a través de procesos reflexivos, la toma de conciencia, la responsabilidad, el juicio de valor, los conflictos de valores. Y ahí encontramos lo que ya han manejado ustedes, la discusión de dilemas y la acción ética, la valoración y la argumentación, el sentido de la justicia. Eso es bien interesante porque entonces estamos cumpliendo, a través de estas orientaciones didácticas que son muy sencillas, estamos cumpliendo un perfil de egreso. El método de proyectos, pues es la actividad de investigación. También esa es otra de las orientaciones didácticas. Y aquí voy a poner un esquema que son los pasos de la metodología del aprendizaje basado en problemas, que no está divorciado del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, es bien importante conocer estos pasos. Ahorita los vamos a, si nos queda oportunidad, los vamos a trabajar, pero son sencillos, o sea, desde presentar el problema o la reflexión inicial, recolectar información, formulación correcta del problema, organización de la experiencia, vivir la experiencia y finalmente el resultado, los resultados y los análisis de nuestro trabajo. Este tipo de trabajo de la metodología basado en problemas lo deben de realizar, traten de integrar ya el campo formativo en algún momento, formación cívica y ética, geografía, historia. Este es uno de los conceptos claves para nuestro trabajo, para nuestro desarrollo, el aprendizaje basado en problemas. Y que no está divorciado lo que ustedes ya han hecho a través de los proyectos. Los proyectos que se llevan en tercer grado de secundaria, que vienen muy bien trabajados, muy bien delimitados también, encajarían perfectamente con esta metodología innovadora que es el aprendizaje basado en problemas. Tal vez encuentran alguna diferencia en los pasos de cómo se va abordando el trabajo, pero yo los invito a leer estas orientaciones didácticas para no equivocarnos, no brincarnos los pasos, cuando menos la primera vez en nuestro trabajo de investigación, hacer todos y cada uno de los pasos de este aprendizaje basado en problemas, no brincarnos ninguno, tratar de cumplir perfectamente con cada uno de los pasos para hacer una metodología al dedillo. Yo sé que cuando ya tienen una experiencia en investigación, algunas personas empiezan a brincar algunos pasos, pero es muy delicado que esto ocurra si no tenemos la conciencia que está ocurriendo con nuestro grupo. Tenemos que ver que en el grupo, nuestros alumnos no deben de brincar ninguno de estos pasos para poder tomar conciencia de cómo se desarrolla el trabajo. Otro de los aspectos interesantes es el enfoque socioafectivo y vivencial, los juegos de roles, la simulación, dramatizaciones, planes de acción, técnicas lúdicas, autopercepción, autoobservación, autocontrol de emociones, lo que mencionábamos, la cuestión de las emociones, el control de contingencia, la escuela activa, en fin, toda esta dimensión socioemocional es bien interesante en este aspecto socioafectivo y vivencial,
que es una de las metodologías innovadoras, es uno de los aspectos que están dentro de las orientaciones didácticas. Igualmente, la resolución no violenta de conflictos a través de la mediación, negociación y arbitraje. Y finalmente, el uso de las artes como una herramienta pedagógica, la literatura, la danza, las artes visuales, dramatizaciones, canciones, títeres, máscaras, bueno, en fin, juego de roles. Hay una serie de cuestiones que a través del uso de las artes nos pueden ayudar como una orientación para el trabajo en clase. Nosotros cuando vamos a una visita áulica, si vemos algunos de estos aspectos desarrollados en el aula, no nos queda duda de que el maestro está trabajando estas metodologías innovadoras que tienen otra forma y una forma de trabajo muy particular, y aparte nos evitan mucho desgaste en nuestro trabajo. Es cuestión de planeación para poder sacar adelante estos aspectos. Y ahí tenemos los insumos, sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. Esta en particular es muy bueno, lo pueden bajar también, está en línea. Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, ciclo escolar 2022-2023. Y aquí viene el aprendizaje basado en problemas, que es el que nos compete, pero no significa que los otros estén divorciados y que no lo podamos hacer. También podemos hacer proyectos comunitarios, también podemos realizar trabajo basado en la indagación a través del STEAM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. También el aprendizaje basado en servicios. Son aspectos que están conectados con el aprendizaje basado en problemas. No significa que nunca vamos a ver alguna de estas otras metodologías que se sugieren. Para el caso de formación cívica y ética, se nos sugiere este aprendizaje basado en situaciones problemáticas, sobre todo que reconozcan o que incidan en el aula, que incidan con nuestros alumnos. Entonces, definitivamente, no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya estamos en el límite. Pero bueno, vamos a tratar, esperemos que no se nos corte, dentro de estas orientaciones didácticas que les estoy comentando, que pueden bajar en línea. Tenemos un ejemplo muy emblemático sobre el aprendizaje basado en problemas aplicado a una temática muy en particular, que es identidad personal, ejercicio de la libertad y derechos humanos. Esta problemática general la podemos manejar en cualquiera de los grados, en primero, en segundo y en tercero. Ahí viene específicamente ubicada para segundo año, pero los problemas de identidad personal, el ejercicio de la libertad y derechos humanos, es una problemática que incide prácticamente en todos los grados. Y ahí vienen bien detallados, maestros, las actividades de apertura, cómo se va a trabajar, las reflexiones de carácter individual, para que ustedes tomen ejemplos, reflexiones de carácter colectivo, cómo manejar el trabajo colaborativo con esta problemática en particular del ejercicio, la identidad personal, el ejercicio de la libertad y derechos humanos, cómo trabajarla y qué actividades para ese trabajo colaborativo y en las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Los maestros que ya tienen experiencia en proyectos, les va a parecer todo esto muy familiar. Ahorita, como yo les comentaba, los maestros de tercer año van a escoger algún proyecto de los que tienen sugeridos por ahí en el bloque 5, los medios de comunicación, recursos de los adolescentes para aprender, informarse y relacionarse con los demás. Otro proyecto es los adolescentes y su bienestar socioafectivo. Y el proyecto 3 son los adolescentes, sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y el mundo. Los maestros de tercero pues ya tienen ahí un ejemplo muy emblemático que pueden seguir. Cualquiera de esos 3 proyectos pueden tomar. Vienen los pasos excelentemente bien trabajados en el desarrollo de
de estos proyectos hasta llegar a las conclusiones finales. En el caso de los maestros de primero y segundo, que están llevando el programa 2017, pues sí, traten de incorporar a un proyecto buscando esta metodología innovadora que es el aprendizaje basado en problemas. Vean este ejemplo que viene en las orientaciones didácticas de identidad personal, ejercicio de libertad y derechos humanos, porque a través de del ABP, el aprendizaje basado en problemas, van a encontrar una reflexión inicial como para el desarrollo de esta problemática. Luego van a explorar y recolectar información, que eso lo hemos hecho en otros proyectos. Tenemos que formular el problema, delimitarlo muy bien, formularlo con claridad. Obviamente, organizar la experiencia, dar las comisiones que va a investigar cada uno de nuestros alumnos. Eso se llama elaborar una ruta de trabajo y se inicia el proceso de indagación y argumentación de soluciones ante la problemática y vivir la experiencia con información de carácter vivencial o información de carácter documental. Y finalmente, los resultados y análisis, retomar el problema inicial, hallazgos, construcción de acuerdos, divulgación de resultados y identificar nuevos problemas. ¿De qué manera van a manejarse? Solamente con la experiencia de investigación, una experiencia que tengan realmente en su grupo. A través de estos pasos del aprendizaje basado en problemas, se van a dar cuenta de los detalles que enfrenta el maestro que trabaja con un proyecto de investigación, con un proyecto en base al ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, ahí viene una ficha para un trabajo inicial, es una de las fichas que nos sugieren en orientaciones. Yo soy, mis rasgos físicos son, tengo habilidades para, los valores que considero más importantes son, cuando necesito expresar algo yo, me gusta mucho, algo muy sencillo para la cuestión de la identidad. Y de nueva cuenta ahí tienen los pasos, seleccionar el problema, esos son los pasos para el aprendizaje basado en problemas, seleccionar el problema, reflexionar las causas y consecuencias de la problemática, indagar más sobre el problema y sus posibles soluciones, dialogar para elegir una solución, socializar la alternativa de solución del problema y valorar lo aprendido con la actividad. Esta es la clave de que ustedes puedan sacar adelante su trabajo y los invito de nueva cuenta a la lectura de orientaciones didácticas con un problema muy específico que es identidad y derechos humanos. Ahí lo tienen el ejemplo y si no, hagan su propia experiencia en el grupo con una problemática real que tengan en el aula con sus alumnos y siguiendo estos pasos van a encontrar un trabajo muy creativo y sobre todo que genere lo que nos interesa en formación cívica y ética, que es generar, que el alumno genere su propio conocimiento, no darle todo hecho, no darles todo cocinado. Yo les agradezco, maestros de formación cívica y ética, su atención. Ya estamos por cerrar y agradecerles realmente su atención. Definitivamente es bien importante empaparnos de todos y cada uno de los aspectos de la nueva escuela mexicana, empaparnos de todos los aspectos relacionados con los diferentes aspectos de los campos formativos, sobre el perfil de egreso, sobre los aspectos de las orientaciones que hemos venido trabajando o que se debe de trabajar en estos puntos. Definitivamente les agradezco y espero que estas asesorías realmente les sirvan para su trabajo diario. Yo los voy a dejar, vamos a entrar en un corte
y les voy a dejar enseguida con el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, el doctor Jesús Alcántara. Definitivamente él nos va a hablar sobre evaluación formativa. Muchas gracias y muy amable. Estimados colegas, es muy grato para mí saludarlos a cada uno de ustedes en este día y no sé si me escuchan, si hay algún problema con el habla. Bueno, yo soy Jesús Pedro Alcántara Bueno, asesor técnico pedagógico, adscrito al departamento de la Coordinación Académica de Educación Secundaria, y me toca abordar un tema en esta ocasión que no es aislado. Es un tema que hemos venido trabajando desde la primera y segunda sesión. Para los que se acaban de integrar, ahorita les hago un recuento rápido para que encuentren ustedes el acomodo en esta tercera sesión de este año escolar. Vamos a abordar la evaluación desde el enfoque formativo y específicamente lo que se refiere a la retro o realimentación, como se le llama, retroalimentación o realimentación, como un recurso. Muy bien, este es el tema, espero que lo estén visualizando ahí, que vamos a abordar, el que ya les mencionaba. Y bueno, pues ahí hay tres preguntas, que es la realimentación, por qué es importante mejorarla para el aprendizaje de nuestros alumnos, y cómo debemos o cómo podemos incluirla en nuestro quehacer educativo. Este es el recuento que yo le llamo articulación de contenidos, que me ha tocado ir abordando en la primera y segunda etapa de asesoría, que como es muy poco el tiempo, lo planeé de esta manera. Trabajar paralelamente la planeación desde la conceptualización, dando orientaciones para elaborar finalmente una planificación efectiva a través de las secuencias didácticas que las tenemos por aquí. Y trabajar paralelamente a ello la evaluación, porque no se puede trabajar la planeación si al mismo tiempo no estamos incluyendo en ella el proceso de evaluación formativa. Y aquí está el planteamiento que he hecho desde la primera y segunda sesión. Es muy difícil para nosotros trabajar temas tan profundos en tan poco tiempo. Y yo he tratado de ser muy congruente en esto, tratando de que ustedes vayan encontrando la manera de irle incorporando a su trabajo diario. Como ven, ya vimos el concepto de evaluación desde el ámbito educativo, ya analizamos el concepto de evaluación formativa, algunas consideraciones importantes de tomar en cuenta para la evaluación formativa. También vimos los momentos y tipos de evaluación, porque son importantes conocer estos tipos para incluirlos en la planificación docente. También vimos cómo incorporar la evaluación a una secuencia didáctica con ejemplos, ya de diseño en la segunda sesión de una secuencia didáctica. Y en ese sentido, en esta tercera reunión, abordar la evaluación formativa específicamente en algunos aspectos que podríamos considerar que quedan pendientes, y específicamente en la realimentación, les dan a ustedes más elementos para incorporar a su planeación, a su planificación didáctica. Sin meterme mucho en profundidad, nada más quiero comentarles, porque me ha tocado en las reuniones de consejo, que hoy nos sorprende la nueva reforma cuando nos hablan de la evaluación formativa. Y yo les he dicho que no es nada nuevo. O sea, la evaluación formativa no aparece hoy en el 2022. Que nosotros no hayamos encontrado la manera de incorporarla a nuestro trabajo áulico, y esta evaluación formativa la hayamos nada más trabajado como calificación o acreditación, nos deja lejos de favorecer el logro de los aprendizajes, de identificar los avances de nuestros alumnos
antes de calificarlos, de valorar los procesos. Entonces, aquí les muestro rápidamente. Ustedes pueden checarlo en un libro que está hasta por ahí en la web, que es Evaluar para Aprender. Es un libro que saca la Secretaría de Educación Pública y ahí viene estos elementos y otros más. Como ven, desde el 93 ya se incorpora el concepto de evaluación educativa en el aula. Y esto es todas las acciones que nosotros los docentes obtenemos para obtener, las acciones que hacemos o realizamos para obtener información. Todos 5 les puse 6. No para calificar, aclaro. Te va a pasar No, para obtener información sobre los avances y las dificultades que están presentando los alumnos. El logro de sus aprendizajes esperados nos permite intervenir. Entonces, la realimentación es el elemento que ahorita vamos a abordar ya más específicamente como parte de la evaluación formativa. El enfoque formativo de la evaluación se ha ido enfatizando en las posteriores reformas curriculares. Ahora, en la reforma curricular del 2017, de los aprendizajes clave para la educación integral, el enfoque se desarrolló con mayor profundidad. En el 2011 me parece que ya también nos dan muchos elementos de evaluación formativa, pero en el 2017 se profundizó, tanto así que los participantes de la evaluación formativa en primera instancia son los alumnos y ustedes los maestros, nosotros los maestros, porque somos los actores principales del proceso de aprendizaje de los alumnos. Pero también esta evaluación formativa ya incluyó a más actores, las autoridades de nuestra escuela, las autoridades educativas, los padres de familia, ya que ellos son corresponsables de dicho proceso de aprendizaje en el aula. Es importante, relevante, que los alumnos logren los aprendizajes esperados, los aprendizajes que van a trabajar, y que esa información de avances y dificultades se aproveche desde la evaluación formativa. Fíjense, por primera vez en mucho tiempo, esta evaluación quedó plasmada, la evaluación formativa, en un acuerdo de educación, de evaluación. Es el número 120518. En este acuerdo, en ese año, en el 18, ya se especifica cómo se concibe la evaluación, dónde se debe abordar, quiénes son los responsables o agentes implicados, cómo llevarla a cabo, por qué enfatizar la parte cualitativa en esta formación, en esta evaluación formativa, ¿no? Y quise vincularla con esto. Ustedes ya están viendo el avance del contenido del programa analítico y sintético de la fase 6 y tratamos de empatarlo con el 2017, como ya se los planteó mi tocayo el maestro Juan Pedro, y con el 2011. Lo hemos tratado de empatar. Aquí, en este cuadro, yo les resumo lo que hay de evaluación en este avance de contenido. Y fíjense qué curioso, no se nos va a aparecer como muy nuevo. Se nos va a... Vamos a encontrar mucha similitud desde el 1993 a la fecha en lo que se pretende hacer en cuanto a evaluación formativa. Yo quiero que ustedes lo analicen rápidamente junto conmigo. Sobre la evaluación formativa y la calificación, este avance del contenido del programa sintético nos dice que hay que superar la confusión histórica entre asignar un valor y la evaluación didáctica. Generalmente cuando nos preguntan, ¿tú evalúas? Decimos que sí, pero a veces tenemos esa confusión y creemos que calificar los productos elaborados de manera cuantitativa con un número es evaluar, y no. Seguimos en esa confusión. Si todavía no hemos encontrado esa distinción, podremos ser de los maestros que estamos en esa confusión histórica,
que cuando nosotros decimos estoy evaluando, en realidad lo que estamos emitiendo es un juicio y de forma numérica. ¿Y qué hacemos con esto? Desperdiciamos por completamente la potencialidad de la evaluación formativa para analizar y mejorar los procesos, no nada más los productos, de la formación y del aprendizaje de nuestros alumnos. El otro punto es establecer una clara diferenciación entre ambos procesos, entre evaluar y calificar. En cuanto a la evaluación formativa, nos dice que está relacionada con las actividades de aprendizaje. Nosotros en la primera reunión de asesoría y en la segunda hemos trabajado así. Hemos visto la planeación, las actividades de inicio, pero que se empata con una actividad de evaluación, de diagnóstico. Y hemos visto que las actividades de desarrollo se empatan con una evaluación de proceso y que la evaluación, las actividades finales se empatan con una evaluación final desde el punto de vista formativo. Entonces, seguimos manejando el mismo discurso. La evaluación formativa va relacionada con las actividades de aprendizaje. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Encontrar aciertos o dificultades en las actividades y el docente. Nosotros tenemos que buscar las razones que subyacen en esos aciertos o en esas dificultades. A veces no tenemos tiempo para hacerlo por muchas cuestiones, pero tenemos que encontrar si al alumno le faltó antecedentes para empezar un nuevo contenido, si la tarea fue muy compleja, por ejemplo, o si hubo ausencia de significado para el alumno del contenido a abordar, entre otros. La evaluación formativa no se puede formalizar, surge en el trabajo escolar y aquí sí, depende de la disponibilidad que tengan los alumnos de reflexionar sobre sus logros para poder encontrar las dificultades y luego generar compromisos personales con él mismo para continuar su trabajo. Aquí generalmente utilizamos cuestiones de autoevaluación, pero bueno, es una forma de evaluación formativa. Las actividades de aprendizaje y evaluación son acciones paralelas. Lo hemos venido reiterando durante la primera y segunda sesión en la vinculación de contenidos que ya les presenté. Nosotros trabajamos las dos juntas, es decir, una planeación no va y luego al final vemos cómo se evalúa. Van trabajándose de manera paralela. Sobre la calificación, pues por necesidad del sistema educativo hay que hacerlo, sin embargo, esto no refleja la complejidad de los procesos. Necesitan realizarse con ciertos criterios claros y ustedes determinarán, los docentes determinarán en cada periodo de calificación las evidencias que se tomarán en cuenta para realizar esta calificación. Y pueden ser, ahora sí, trabajos escritos, elaboración de un periódico mural, ejercicios, la tarea con algún tema específico, a través de un examen o cualquier otro tipo de evidencia que pueden ustedes obtener mediante los instrumentos de evaluación, que ya los mencionaron mis colegas anteriores, el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejos son los tres instrumentos de batalla que tenemos en formación cívica y ética. Y en este sentido les recomiendo el cuadernillo número 4 de las estrategias y los instrumentos de evaluación del enfoque formativo, también de la Secretaría de Educación. Y ahí viene todas estas herramientas explicadas. La calificación, bueno, concentrar cualquier evidencia. La calificación deforma el proceso educativo. Es necesario que esta calificación no nos detenga, sino pensemos en analizar con mayor profundidad los procesos de evaluación desde el sentido pedagógico que vamos a desarrollar. Como ven, el discurso que traemos ahorita es, si no similar, tiene los mismos elementos que hemos ido manejando. Y en este sentido, este mismo
documento, el avance del contenido del programa sintético nos da la opción a que nosotros reconozcamos y resignifiquemos o signifiquemos formas de enseñanza y aprendizaje que ya están presentes en la vida cotidiana escolar. Entonces, la reforma en la cuestión de la nueva escuela mexicana, en la cuestión de la evaluación formativa, pues es muy parecida a lo que hemos ido manejando ya durante muchos años antes, y más los agregados que se hagan. Curiosamente, en el acuerdo 120518, aquí lo tienen abajo de evaluación, es muy largo y no lo quiero nombrar nada más que como ustedes lo pueden encontrar ya completo. El modelo de evaluación que se propuso desde el 18 tiene estos elementos que a mi punto de vista siguen siendo vigentes. Es decir, las reformas anteriores no acaban con el continuo de crecimiento sobre la evaluación formativa. Es un continuo que ha ido creciendo, no lo acaban. Es decir, viene una reforma y no quiere decir que empecemos con otras ideas. Son las mismas. Sobre evaluación formativa es el mismo. Es un concepto que está presente en nuestra práctica y lo tenemos que incluir. Aquí, el modelo de evaluación desde el 18 implica que los docentes planifiquen sus actividades. Qué curioso, ¿no? Si no hay planificación, no hay evaluación formativa. Que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido es importantísimo. Metacognición, autorregulación, o de lo que están por aprender, que tengan en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo los resultados. Por ejemplo, un trabajo en equipo valorado con una rúbrica o con una lista de cotejo es tan importante como que el alumno haga un producto en ese trabajo. Es decir, ahorita el doctor Mario les platicaba sobre el proyecto. Es importante los resultados del proyecto, pero también es importante que ustedes analicen los procesos de aprendizaje, porque los proyectos no es el fin, son como un medio para que los alumnos se junten, aprendan a trabajar en equipo, sean menos egoístas, más empáticos, desarrollen habilidades sociales, mejoren su conducta, empleen procesos para ir autorregulando su personalidad, y todo eso se pierde. Entonces, es importante los procesos, aparte de los productos. Que se consideren las necesidades específicas de los alumnos es importantísimo desde un modelo de evaluación. Que la información del desempeño se obtenga a lo largo de todo el proceso y de una variedad de fuentes, no solo de las pruebas. Por eso, si no tienen ustedes en la planeación, ya enfrente de las actividades de inicio, ¿cómo van a evaluar? Y ahí está un cuadro de la segunda reunión donde yo les muestro hasta los instrumentos y los elementos que deben de considerar tanto en las actividades como en los procesos de evaluación en una planificación. Retómenlo, está en YouTube. Los que no lo hayan visto, allí van a encontrar toda la base de lo que ahorita voy yo a continuar haciendo. Tomo del acuerdo 070518 esta definición de evaluación formativa que a mí me da muchos elementos para trabajar lo que sigue. ¿Es un proceso la evaluación formativa? Sí. No es una calificación al final es un proceso que va metidito con la planeación, en la cual nosotros los maestros tenemos que compartirle las metas de aprendizaje, los aprendizajes que queremos que los alumnos aprendan, les tenemos que decir. Y estos deben evaluarse permanentemente a través de la obtención variada de evidencias, desde el inicio, durante el desarrollo de las actividades y al final. ¿Qué tratamos de hacer? Identificar las áreas de oportunidad, fortalecer y realimentar la enseñanza. Este es el punto que nosotros vamos a trabajar. Lo demás ya lo vimos. Ya vimos cómo evaluar durante todo el proceso de trabajo en el aula, en mis clases, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Ahí están en los cuadros en las presentaciones anteriores. Pero hoy yo me centro en realimentar, espero nos
nos dé tiempo de hacer este recorrido tan interesante. Les pregunto desde ahí donde están acomodaditos, viendo la pantalla, que resuelvan rápidamente estas cuestiones. ¿Qué significa para ustedes, para cada uno de ustedes, realimentar? ¿Qué significa? ¿Con qué frecuencia realimentas a tus alumnos? Y pues mencionen una palabra, ya no tres, que describan sus realimentaciones. Son tres preguntas importantísimas. De esto partimos, de lo que ustedes saben y de lo que ustedes ya se contestaron de manera personal. Este primer esquema nos permite entrar el por qué es importante la realimentación en la educación, en la evaluación formativa. La realimentación es un componente de la evaluación que a veces ni tocamos y queda por ahí olvidado. Pero en una evaluación formativa es tan importante este proceso que nos permite vincular, fíjense bien, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje. Nos permite explicar cuál es el avance en los logros de los alumnos. Dar cuenta de la pertinencia de nuestros métodos y estrategias que estamos utilizando. Si no nos funciona, un maestro, me recuerdo, me sonrío porque un maestro me decía hace tiempo, oiga, maestro Pedro, ¿cómo le hago si los alumnos, tengo medio año encargándoles tarea y nunca la llevan? Yo le dije, y no es broma, pues no encargue tarea, si nunca se la van a traer, haga actividades en el aula, póngalos a trabajar ahí con pequeñas actividades. Tal vez la tarea no sea significativa para ellos, o tal vez usted no tenga tiempo de revisarlo y se pierde en el asunto. Es decir, tengo que adecuar mis métodos y estrategias. Si no, no estoy evaluando formativamente de mis procesos de enseñanza. Los resultados de las evaluaciones son el punto de partida. Ustedes vean aquí el punto de partida. Los resultados de la evaluación, aquí empieza, este esquema es el punto de partida para poder realimentar. Si yo sé que hay dificultades, mis métodos no son los adecuados, tengo que ajustarlas a las necesidades de los alumnos y tengo que encontrar la manera de realimentar este proceso para ajustando el aprendizaje, ajustando la enseñanza, creando nuevas oportunidades. La realimentación genera nuevas oportunidades de aprendizaje. No se califica, se realimenta, generando nuevas oportunidades de aprendizaje con mayor profundidad y calidad. En este esquema, a mí me parece muy relevante porque la realimentación con enfoque formativo se caracteriza de esta manera. Está relacionada con la manera en que la vamos a comunicar. La realimentación es la manera en que la voy a comunicar. ¿Cómo les voy a decir a los alumnos? Es importante, porque esa comunicación tiene su sustento, fíjense bien, en lo que yo tenga como concepción, cómo se relaciona la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Es decir, como yo considero que se relaciona la enseñanza, el aprendizaje con la evaluación, es como yo voy a tener la manera de comunicarlo. Y aquí les presento los dos procesos. El proceso secuencial, yo considero que va la enseñanza, yo explico, les digo, actúo, les pongo actividades y luego ellos aprenden y yo evalúo. Y la evaluación, la realimentación suele ser impersonal en este proceso de secuencia lineal. Es impersonal, pobre y generalmente lo expresamos por símbolos. Vean ustedes. ¿Qué símbolos usamos? De felicitación, por ejemplo. De deseo para el futuro, que ya no involucra los aprendizajes evaluados. Y de reprobación. En felicitación, a lo mejor a ustedes se les ha conocido. Les pongo yo en la libreta. ¡Felicidades! ¡Wow! Muy bien. Bien hecho. Una carita feliz, una estrellita. Fíjense bien, si nosotros tenemos esta concepción,
Esa es la realimentación que estamos dando. De deseo para el futuro, pues ya no hay aprendizajes evaluados. Bien, esfuérzate para la otra, ya tienes tu calificación, estás reprobado, o tienes 6, o tienes 7, esfuérzate. Estudia más para la siguiente, o bien, en la reprobación, esperaba más de ti, es insuficiente lo que has hecho, estás reprobado, una cara triste, una tacha. Esta es la manera de realimentar en este esquema. En cambio, en un proceso de realimentación constante, vean ustedes, se realimenta la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje en continuo. Se evalúa para ajustar aprendizaje, se evalúa para ajustar enseñanza. La enseñanza y el aprendizaje se vuelve a evaluar. Se reconoce lo realizado en más de un momento. Brinda información para explicar los avances, nos permite tomar decisiones, promueve que los estudiantes se hagan responsables de sus aprendizajes, por un lado, y por el otro enriquece nuestra práctica docente. Bueno. Estas son las sugerencias para realimentar. No las voy a mencionar todas, pero pues aquí tienen las primeras. Partir de una meta, un aprendizaje esperado y los criterios de evaluación. Este es muy importante. Si la realimentación no está incluida en la planeación, nunca la vamos a realizar. Tenemos que asignarle tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actividades muy precisas, no muchas, que vayan directo con el aprendizaje esperado. Una de inicio para motivar, detonar los conocimientos previos. Ya lo hemos visto en los esquemas anteriores. Dos o tres actividades de desarrollo muy precisas que aborden el nuevo contenido, generalmente utilizando organizadores gráficos, que son un elemento, un instrumento de evaluación formativa, porque valoran el desempeño del alumno antes de calificarlo. Cuadro de entrada, mapa conceptual, cuadro sinóptico. Eso me permite ver si están llenando y están aprendiendo. No ser punitivo, no asustar con la calificación o el regaño, dar confianza, siempre iniciar con aspectos positivos y indagar cuál fue el avance. Ofrecer nuevas oportunidades a los alumnos. Vamos viendo, no sé si vaya muy rápido, ni cuánto tiempo me quede, pido apoyo. Ya queda menos. Quedan unos 7 minutos. Muy bien, ya llegamos a la realimentación. Yo aquí el esquema se los dejo. Tenemos 5 minutos, les voy a pedir a mis compañeros que me corten para hacer el cierre en 5 minutos, pero aquí miren está el esquema. Este esquema, analícenlo. Este esquema es para la evaluación inicial, para la realimentación inicial. También hay evaluación inicial, pero esta es realimentación inicial. Tengo que encontrar qué saberes tienen los alumnos para lograr el aprendizaje y valorar si mi planeación se ajusta a las necesidades. Y si no, entra la realimentación para contribuir al logro de aprendizaje. ¿Cuándo se evalúa? Al inicio se puede saber si es necesario adecuar la planificación. De entrada, luego vamos a saber si hay que cambiar la planificación, la pregunta para detonar el aprendizaje esperado o la actividad de motivación. Si nadie se mueve cuando les diga la pregunta o no la entienden, hay que cambiar. Este es el esquema para la evaluación de proceso. Igual hay preguntas que hay que valorar. ¿Qué se evalúa? Los aprendizajes expresados en conocimientos, las estrategias que los alumnos están aprendiendo. ¿Qué se evalúa durante el proceso? La enseñanza y el aprendizaje. Se analizan las dificultades, los aciertos y la realimentación permite conocer
los avances de los alumnos, analizar las estrategias de los alumnos. Esto son ya esquemas que a mí me permiten trabajarla desde la planeación, viendo cómo voy a realimentar en cada parte del proceso. Aquí tendríamos que juntar actividad de inicio, evaluación diagnóstica y realimentación de inicio. Actividad de desarrollo, evaluación formativa y realimentación de proceso. Y está la final, que aquí hay que, igual, las preguntas clave, lo que se evalúa, qué se evalúa al final, y aquí pues hay que quitar prejuicios, porque generalmente cuando ya llegamos a la final, a nadie le importa qué fue mal, hay que brincar, calificar y adelante. Hasta aquí llego yo. Creo que ya agoto mi tiempo en este momento. Si hay alguna duda por ahí, tenemos los correos, con toda confianza, háganoslo saber, y los dejo con mi tocayo para el cierre. Bien, ya regresamos aquí con ustedes para pasar a la encuesta, a esta diapositiva donde vamos a registrar su participación. Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Les pedimos de favor, tienen varias opciones. La primera de ellas es la opción 1, en donde vamos a escanear este código QR con su celular y eso les va a conducir al formulario. Ojalá nos llenen el formulario y no lo envíen. La opción 2 es ir al chat de esta asesoría, ¿verdad? Dar clic en el link para ir al formulario también. Y la opción 3 es, vamos a teclear en su navegador el siguiente enlace. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? El HTTPS, dos puntos, doble diagonal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a darles por ahí un tiempito para que nos ayuden a llenar el formulario que viene en la encuesta con cualquiera de estas opciones. Quiero recordarles de que el próximo jueves se sube ya a YouTube la presentación de esta asesoría. También ahí podríamos recomendarle a quienes no vieron la asesoría, ¿verdad? Por motivos de trabajo o por cualquier otra situación, que después de que miren la presentación, llenen también su encuesta. Va a estar abierto hasta el 31 de marzo, la opción para poder llenar el formulario también. Vamos a agradecerles bastante su asistencia a nombre de mi compañero y amigo, el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, de mi compañero y amigo Héctor Mario Treviño Villarreal y de un servidor. Les agradecemos bastante el haber estado con nosotros y ya veremos a inicios del ciclo escolar siguiente para seguir apoyándolos en lo que ustedes necesiten. Con confianza, fíjense, aquí tenemos, pueden también tomar fotografía. Tenemos los correos de los 3 compañeros que conformamos la Academia de Formación Cívica y Ética en esta coordinación técnica de secundarias. Me regreso a lo de las opciones y háganos favor de llenar el formulario y enviarlo. Muchas gracias. Cuídense mucho y lo mejor siempre.